¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En lo que va del año, el Reino Unido avanzó en su ocupación ilegítima de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. En enero, un rompehielos británico navegó ilegalmente el mar argentino para cruzar el estrecho de Magallanes, y las fuerzas de la corona realizaron simulacros de batalla en la base militar de Malvinas, que actualmente es la más importante del hemisferio sur. En febrero, un canciller británico visitó las islas luego de 10 años, y días después, la representación del Reino Unido en las Islas Georgias y Sandwich del Sur amplió unilateralmente la zona de prohibición de pesca en el mar Austral en una superficie equivalente a la provincia de Córdoba. Se trata de una nueva violación a la resolución 3149 de la ONU, que le prohíbe a la Argentina y al Reino Unido modificar la situación en la zona de Malvinas sin previo acuerdo. De esa forma, la corona afianza su control sobre una línea que casualmente es la más próxima a la Antártida, otra región que disputa con Argentina. En marzo se realizaron nuevos ejercicios en la base militar y una petrolera israelí anunció los últimos preparativos para iniciar a fin de año la explotación del petróleo de Malvinas. Además, se adjudicó la construcción de un nuevo puerto en las islas que finalizará en 2027 y servirá a actividades petroleras, pesqueras y militares del Reino Unido. Este puerto será clave para los intereses británicos en la Antártida, teniendo en cuenta que faltan solo 24 años para que el sistema antártico pueda ser modificado a pedido de cualquier país. En este contexto, debemos velar por el ejercicio de soberanía en el territorio atlántico y antártico, y como siempre, reafirmar que las Malvinas son y serán argentinas. Hemos dicho siempre que la memoria es selectiva, que guarda lo que quiere y que desecha, a pesar de haber tenido vivencias, lo que le molesta recordar. Sin embargo, un día como hoy, cuando José María Bernet era nombrado el primer gobernador en las Malvinas, es un día, por la continuidad hispánica y la pertenencia de las islas, que deberíamos tener en nuestro recuerdo como el día de reafirmación de nuestros derechos de Malvina y ser un día completo de felicidad. Sin embargo, cuando llegó el tiempo y el momento del golpe que derrocó a Perón, donde los ingleses y la masonería participaron activamente financiando aquel golpe contra el gobierno popular, un año después, oficiales y suboficiales que habían quedado en el ejército y que todavía guardaban aquel recuerdo de la patria justa, libre y soberana, se quisieron levantar en armas. El jefe de aquel movimiento civil fue Andrés Framini, los jefes militares, los generales Valle y Tanco, y entonces Tanco pudo escapar, refugiándose en la embajada de Haití. A Valle lo fusilaron, como supongo yo conocen los que están escuchando. No solamente a Valle, sino a un grupo de ciudadanos que uno los tiene muy frecuentes porque además eran vecinos de nuestro barrio, en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires, de donde se los llevaron. Ahora, como nosotros somos selectivos para elegir, podemos elegir la reafirmación de los derechos de Malvina y hablar de Malvinas, o podemos elegir el sufrimiento, el dolor de saber que se llevaron a los vecinos que fusilaron. ¿Y cómo hacer en este debate de lo que nos gusta y lo que nos disgusta? Y entonces, si siempre le he dicho que es selectivo, hay algo que todavía da la impresión, no lo terminé de explicar, que si bien la memoria es selectiva, la vivencia es imborrable. Y como tal, lo que uno vive, lo puede decir un día, lo puede esconder mucho tiempo, pero en algún momento sale a luz todo aquello que perteneció a la vida y que se llaman vivencias. Bueno, tuvimos vivencia paralela
de los vecinos que se llevaron de Florida para ser fusilados. Su delito, algunos ni siquiera estaban enterados, otros sí estaban enterados y esperaban que llegaran las armas en una casa de Hipólito Yrigoyen en Florida, escuchando la pelea de Lause y Loaizaga. Y entonces, en el mientras tanto y mientras eso ocurría, el movimiento que encabezaban a forma civil Framini y como jefes militares Atanco y Avalle había sido descubierto, infiltrado, entregado, los fueron a buscar, se los llevaron y los mataron. Pero fusilaron a los que sabían y a los que no sabían, a los que estaban escuchando la pelea y a los que eran también oyentes de la pelea, pero disimulaban esperando que llegaran las armas a una propiedad que fue allanada y de donde se llevaron del último departamento a los que estaban allí reunidos. Eso pasó un día donde hace de esto muchos años, en 1956, después del 9 de junio, y entre ese día y los días sucesivos, fusilaron y mataron a los que pudieron. Desiderio Fernández Suárez era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que ordenó fusilar un suboficial del ejército, un oficial del ejército que al mando de suboficiales buscó antes del 17 de octubre al general Perón para asesinarlo y no pudo, y que la revolución llamada Libertadora, y el pueblo la bautizó como Libertadura, y hasta los fusilamientos después le cambió por el de la Revolución Fusiladora, se transformó entonces en el responsable directo de la orden de los fusilamientos. Pero no es ajeno a esto Manrique, no es ajeno a esto Aramburu, no es ajeno a esto Rojas, no es ajeno a Américo Yoldi, que dijo se acabó la leche de la clemencia, el socialista, y así podríamos enumerar a cada uno de los integrantes de la Junta Consultiva y de la revolución que ellos llamaron Libertadora y el pueblo la bautizó fusiladora. Pasó hace mucho, sí, es cierto, pero fueron culpables de el gran proceso de retroceder que tuvo la Argentina. Fueron los responsables de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional. Y en distintos turnos, incluyéndolo a Milei, nos llevan a el peor camino del liberalismo, que es justamente el imaginar y pensar que los dueños del capitalismo, en este caso Estados Unidos e Israel, son socios nuestros, son amigos nuestros. No, son los jefes de la banda que usan al mundo, lo exprimen, lo usan, lo utilizan y no van a ser nunca ni amigos ni aliados. Pero Milei está sumergido en eso, Milei cree en esas cosas y los americanos se ríen porque dice, mira, gratuitamente nos ofrece todo. Entre eso poner también una base a los norteamericanos en el sur. En la Argentina de hoy, una Argentina sufriente en paralelo por una situación económica, ha perdido la noción de la historia del otro sufrimiento, del económico y el físico, del desaparecido y del fusilado, del bombardeado y el asesinado, del preso con intes y del torturado. Todo eso se evaporó en la memoria, y los que la vivieron lo sufrieron en silencio, y vaya uno a saber cuál es hoy su pensamiento y su mirada. Pero sus hijos y sus nietos hicieron a Milei presidente. Esta Argentina de hoy no es la misma Argentina de aquel tiempo. Esta Argentina de hoy tiene además un pase de factura a los que cantando la marchita habían producido un profundo fracaso administrativo y donde se creyeron ellos que por cantar la marchita alcanzaba y sobraba, a pesar que después se declaraban socialdemócratas o más cerca de la izquierda que del peronismo. Sí, usurparon, usufructuaron el sello de peronista, pero tendríamos que debatir un tiempo largo si lo fueron en sus gestiones. Ahora, cuando en realidad llegamos
a un punto reflexivo y tenemos que hablar del sufrimiento, diciendo siempre que la memoria es selectiva, cuando podríamos estar hablando de la satisfacción de la reafirmación del derecho soberano de Malvinas con Bernet, es que lo selectivo también tiene una parte oculta, que es poder exteriorizar el dolor de la vivencia, poderle contar al otro el sufrimiento propio y el ajeno, y uno pasa a ser cronista del sufrimiento de otros. Sí. Un día como hoy de 1956 se llevaron a nuestros vecinos, los mataron, los fusilaron. La mayoría ni siquiera sabía lo que estaba pasando. A uno le pegaron el tiro de gracia, después de haberlo fusilado. Y ese, se llamaba Ali Braga, se salvó, llegó a radicarse en Estados Unidos y a dar testimonio. Nosotros tenemos para la memoria su palabra y la de los familiares de los fusilados. Pero ¿saben algo? Tenemos algo más importante. Tenemos la propia memoria y la satisfacción enorme como periodista de poder dar testimonio del sufrimiento, no solamente de la felicidad. Sí, podríamos estar felices porque Bernet dijo que las Malvinas pertenecían por herencia a los descendientes de España. Sí, podríamos estar hablando de eso, pero selectivamente elegimos la parte del sufrimiento. Es raro el ser humano, o por lo menos nosotros, cuando elegimos esa parte. Pero es que nos marcó para siempre, porque no solo eran vecinos, se los llevaron para asesinarlos porque querían oler sangre, porque el socialista Yoldi dijo se acabó la leche de la clemencia. Querían matar y mataron, querían asesinar y asesinaron. Habían bombardeado al pueblo indefenso el 16 de junio. No le bastó matar inocentes, que un micro lleno de alumnos y estudiantes fuera prácticamente electrocutado y carbonizados. No les molestó. Al contrario, salieron con banderas parte de la sociedad argentina a decir ¡viva la libertad! Sí, no decían carajo, pero eran lo mismo. Eran los abuelos putativos de Milei, los de la revolución libertadora que el pueblo bautizó fusiladora. Hace mucho de esto, pero no podíamos dejarlo pasar. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del levantamiento de Tanco y Valle, cuyo jefe civil era Andrés Framini. Se frustró. Filipó tomó la Pampa, pero quedó todo allí. Fue el único que tuvo éxito en la gestión. Y una radio que él había instalado alcanzó a transmitir proclamas y a poner la marcha en pleno tiempo del 41-61 y de las frustraciones. Pasó mucho tiempo, es cierto. Dijimos siempre que la memoria es selectiva, es cierto. Y dijimos siempre que podíamos hablar seleccionando lo mejor. Pero a veces el sufrimiento de pocos, cuando se comparte y se analiza por muchos, alcanza como membrana histórica para enhebrar el presente y el futuro. Otras veces no sirve para nada. Yo espero que esto sirva para aquellos que en edad de luchar tienen presente el próximo miércoles la oportunidad de rechazar la ley Cachivache, que va por los derechos de los trabajadores, que va por la posibilidad de quitarle toda organización a los trabajadores, que van para liquidar la forma de pensar y de vivir, porque para Milei la justicia social molesta y estorba. ¿Qué es eso de la justicia social? Dijo, el mercado regula todo. ¡Viva la libertad, carajo! Sí, yo sé que la madre no tiene nada que ver, pero qué pedazo dijo. Quiero hacer y desarrollar una reflexión, no sé si a modo de editorial o de columna, pero la semana pasada, a partir de los encuentros que tuve
de algunas notas periodísticas que me hicieron en radios FM, universitarias, y una charla que di en la UNDAB, me quedé pensando que la reflexión de la comunicación hoy no la trabaja absolutamente nadie, por lo menos con la posibilidad de impacto. Entonces vivimos discutiendo, o creer que discutir política es repetir las cosas que dice Milei, irónicamente, mordazmente, diciendo que es un inútil, que bueno, todas las cosas, y eso forma parte del debate, de lo que se considera el debate de ideas, la política en la Argentina de hoy. Y me quiero tomar de esas palabras que nos lega don Alfredo Calcaño con esa intervención que vos pusiste, donde dice que lo que se necesitan es hipótesis, y además que se discuta quiénes discuten y cómo se discute, y eso no está claro. Porque tenemos que prender los medios para ver si encontramos a alguno de los que se llaman o se reconocen ellos mismos como líderes del movimiento nacional y hasta del peronismo, cosa que hoy no está en condiciones de representar nadie. Yo nunca había visto tanta orfandad de representar al peronismo, porque si uno me dice que Máximo Kirchner, la máxima representación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que el peronismo ya no existe, porque nunca escucho en alguien como Máximo no hacer referencia a Perón, así como esa letanía, sino unir lo que está pasando hoy con la esencia del peronismo, que es la transgresión, que es el enfrentamiento con los sectores de poder, es trabajar por un nuevo sistema y un nuevo proyecto político, económico, social y cultural. Y a partir de lo que viví la semana pasada, voy a empezar una serie de comentarios que tienen que ver sobre la comunicación. La comunicación que la política, y digo la clase política, la élite política, ha abandonado. Se creen que la comunicación es ir a los medios de comunicación y decir lo que los medios le dejan decir. La comunicación es algo más profundo, y hay una nueva etapa que empezó hace muchísimo tiempo, pero que acá en la Argentina no se la considera, que es la que tiene que ver con que hasta el año 2009, cuando se hizo la ley de medios, nosotros peleábamos con los medios hegemónicos de Argentina, para decirlo brevemente, con el Grupo Clarín y su sistema de medios de comunicación que tienen el 60% de los cables, y entonces tienen la mayoría de la llegada de las cosas que se dicen, se ven y se hacen, entre comillas, a través de esos medios, y muchas radios y diarios gráficos, que como contaba la semana pasada, muchos han dejado de salir en papel, gracias a que Papel Prensa les vende a un precio exorbitante y prohibitivo. Entonces se van quedando con la única palabra que hay en los medios de comunicación. Eso era así, sigue siendo, pero todo ese sistema de comunicacional de Argentina está atrapado en las redes de las grandes plataformas. Las grandes plataformas son Google, es Facebook, Amazon, Microsoft, Apple. Esas son las plataformas en las que ahí podemos adosarle X, que era Twitter, pero digo, las más importantes son esas. Pero lo que no se termina de entender en la política es que ahí está el poder. ¿Pero por qué? ¿Porque el poder lo tienen los medios de comunicación? No. ¿Porque lo tienen las plataformas? No. Porque los fondos de inversión son los que están entrelazados con todas estas plataformas, que han pasado a ser las empresas que mayor cotizan en el mundo. Hace un tiempo atrás eran las petroleras, eran las energéticas, hoy son las comunicacionales. ¿Pero qué hay detrás de eso? Detrás de eso, por ejemplo, BlackRock, Vanguard, Fidelity, están entrelazadas. Tendrían que poder mostrarse, pero los que tengan ganas entren
a Alphabet, a Google, y van a ver cómo se ve el entrelazamiento. Por ejemplo, BlackRock tiene porcentajes en Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple. Lo mismo pasa con Vanguard mismo pasa con... Y entre ellos, Vanguard y BlackRock también tienen entrelazamientos económicos. Y ese es el sector que hoy mueve el mundo. En un estudio que estuve leyendo, que se hizo en España por unas profesionales, contaban cómo es ese entrelazamiento que cuando Cristina y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrenta a Paul Singer, lo que no se considera, algunos decían, no, Paul Singer armó una serie de periodistas, les paga para que hablen mal de Cristina. Eso puede ser, pero lo importante es que Elliott Management Corporation, que es el grupo de Paul Singer, tiene Interpublic Group, la 20th Century Fox, Time Warner, que termina quedándose con canales en la Argentina, canales de televisión. Eso se enfrentaba en ese momento, para resumir una de las peleas que se hizo. O sea, uno se puede pelear con Singer, y es un fondo de inversión, pero el manejo que Singer tiene y las influencias que tiene sobre los medios de comunicación son descomunales, y no es porque ponga plata, sino porque forman parte de lo mismo. El poder real hoy, más que en los Estados-nación, está en los fondos de inversión, que no por casualidad, ellos también están entrelazados a los medios de comunicación, las plataformas, a los fondos de inversión. Cuando se hace la nacionalización de YPF, es lo mismo. Se enfrenta a Repsol. ¿Quién está atrás de Repsol? BlackRock. Entonces, ¿cómo BlackRock está en todos lados? Sí, ya lo vamos a seguir. BlackRock está en todos lados. Y esto no es un invento mío, ni porque no se digan los medios, no existe. Hay que empezar a trabajar eso para entender. Y entonces, cuando se pelea con BlackRock, se está peleando, Cristina, por la defensa, o el gobierno, cuando hace esa pelea, se está peleando también con los medios de comunicación que están atados a BlackRock. No a través de Repsol, sí a través de BlackRock, como lo que digo que son Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, que además antes eran plataformas para transmitir. Hoy son plataformas que producen contenido, a tal punto, por ejemplo, que Google distribuye la información de los grandes medios argentinos, latinoamericanos y del mundo, seleccionados por Google, dándole más o menor importancia a cada uno de ellos. Eso es la construcción del poder real hoy, del que poco se habla. De esto vamos a seguir hablando en los próximos tiempos, porque creo que esto se dejó de lado desde la época, ya hace más de 10 años, 15 años, cuando se peleaba por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sin negociación y sin dictamen, los libertarios pierden la cabeza. Resulta que no se pudo llegar a un acuerdo para dictaminar ley bases, y el Senado seguirá discutiendo punto por punto a partir del martes que viene. Quise hacer una síntesis de las mejores exposiciones que escuchamos esta semana, pero lo cierto es que algunas vale la pena escucharlas enteras, porque los fundamentos y los datos que pudieron aportar los expositores son muy importantes, son temas que realmente deberíamos estar siguiendo. Por eso es que elegí la exposición de este industrial que vamos a escuchar a continuación, explicando el impacto del RIGI sobre la industria nacional. Y para finalizar les dejo una perlita de una periodista que cuenta cómo ella analiza la situación que se está viviendo en el Senado y cómo ve que algunos senadores y senadoras se venden. Este régimen nos pone en riesgo completamente, no tiene en cuenta la industria nacional. Se pierden las capacidades fiscales de desarrollo, de integración, de cadena de proveedores. ¿Cómo impacta este régimen en los temas productivos? En la comparación fiscal, para que se hagan una idea, en ganancias, el RIGI, cualquier empresa que se acoja al régimen, 25%, el resto 35%. El IVA, el RIGI paga 0%, se lo toma todo a cuenta, nosotros 21%. Los ingresos brutos no pagan,
promedio nuestro es 6. La tasa estadística no paga, nosotros pagamos 3. El impuesto país no paga, nosotros pagamos 17,5. Derecho de importación no paga, el promedio de nuestra industria 13. Derecho de exportación no paga. Y luego de 3 años, si la exportación es estratégica, 2. Nosotros pagamos hasta 16%, sin considerar aceite de soja o lo que son las oleaginosas. Percepciones de IVA y ganancia no le aplican, nosotros nos aplica todo. Débito a crédito de impuesto a las ganancias, se lo toman todo, nosotros lo tenemos que pagar. Amortización acelerada de inversiones, se la toman todas, nosotros no tenemos nada. Ganancias que provienen de dividendos, utilidades, alícuota del 7 y luego de 3 años 0. Nosotros 13%. Esto no es justicia ni igualdad. Nosotros queremos una cancha equilibrada en la que podamos jugar y competir. Digamos, ¿por qué la gente paga lo que paga? ¿Y por qué nosotros, que es algo que deberíamos hablar después, pagamos más de 2 veces lo que vale el aluminio, la petroquímica, el acero, etcétera? Esas cosas también hay que discutirlas, porque cuando hablamos de todas estas cosas no hablamos de esto. Entonces decimos, estas son las diferencias en condiciones igualitarias, pero las condiciones igualitarias son fácticas, porque es mentira, no es así. No es así, porque nosotros pagamos muchísimo más caro todos los insumos de lo que cualquier importador lo hace en su país de origen. Para que se entienda lo que es el RIGI, ustedes saben que hace poco tiempo una distribuidora de energía, de las que está acá en AMBA, anunció hace 4 o 5 meses atrás que estaba en venta. Estaba en venta. Si esa empresa se vende y la compra una empresa que no necesita 200 millones de dólares, con 80 millones de dólares de una promesa que ni siquiera los trae al país, los deja afuera, ya accede al RIGI. Esa va a competir con la otra pagando todo lo que les comenté menos, pero automáticamente no hace nada. Solamente va a tomar posesión de la empresa, va a decir si una inversión, la compré en 200 millones de dólares, lo único que va a ser dejar de pagar y dejar de tributar. Y va a traer los cables que a nosotros nos cuestan 22% más caro con el régimen que les dije, sin tener en cuenta los materiales, los insumos básicos. Va a traer los transformadores, lo va a pagar casi 20% menos. Y va a seguir haciendo todo este régimen de inversiones con producto importado, dejando de lado la industria nacional, ni siquiera con la protección del régimen de compras públicas, que hoy están obligados, pero porque son distribuidoras, son de energía y porque tienen están alcanzadas por el régimen de compras públicas, que ya no lo tienen más, y encima ahora van a tener todos estos beneficios. Y además van a bajar impuestos a las ganancias, con lo cual lo único que va a hacer el Estado es perder recaudación, desde todo punto de vista, sin haber puesto nada. Pero lo peor es que esa misma empresa que vendió, con la plata que la otra le pagó, se puede comprar a la competidora. Y tampoco le va a dejar nada al país, porque la ley esto no lo impide. Y la competidora va a hacer lo mismo, con ese flujo de caja, con 10% menos impuesto a la ganancia, no pagando ingresos brutos, no pagando impuesto al débito, crédito, no pagando la tasa de seguridad e higiene, importando todo al 30% menos que hacemos nosotros, va a recuperar esos 200 millones y la que vendió se va a comprar otra empresa, por ejemplo en Vaca Muerta, o va a poner cualquier otro emprendimiento por otros 200 millones. Y la que viene va a ser exactamente lo mismo. Con esto lo que le digo es, con una sola inversión, que a lo mejor lo hace un grupo consolidado a nivel internacional, van a poner 200 millones y lo van a bicicletear en 2.000, en 10.000, en lo que ustedes quieran, y vamos a perder todos. Además vamos a perder el trabajo, porque no vamos a poder competir. Y entonces los chicos que nosotros educamos no van a hacer la práctica profesionalizante. Y los que yo tomé no van a estar más. Y no van a poder pagar el colegio. Y no van a poder educar a la generación que sigue. Y nosotros vamos a perder ventas, vamos a perder mercado y vamos a desaparecer. Y la recaudación del Estado se va a volver a caer. Porque esa gente que supuestamente invirtió no va a traer nada nuevo, incluso va a estar reducido esto. Entonces es más gravoso. Todo lo que hacemos es perder recaudación y regalarle el dinero a los demás. 30 años para hacer esto. Más de la mitad del trabajo de los próximos 5 años todavía no lo conocemos, pero le vamos a firmar a las corporaciones que van a venir afuera 30 años de estabilidad económica.
Hablamos del litio. ¿Ustedes saben si dentro de 30 años las baterías van a ser de litio? Si hace 5 no existían. Le damos 30 años a una petrolera y Europa está diciendo que en 10 años no se van a comprar más autos a combustión, o Estados Unidos. ¿Y para qué le vamos a dar 30 años a la petrolera? Si lo que van a sacar no va a servir más dentro de 30 años. ¿Lo pensaron así? ¿Alguien le dio lógica? ¿Por qué 30 años? Bueno, ponemos algo lógico, como en el resto de los países, como hace Chile, como hace Australia. Le damos 10 y si no hacen los deberes como corresponde, no le damos nada. Y si hacen las cosas bien, se lo renovamos y lo obligamos a volver a invertir. Y no le regalamos la patria innecesariamente. Me parece que todo esto llama a la reflexión. No lo vemos como algo positivo, créanme, y miren que lo estudio, lo doy vuelta, y somos ratones de biblioteca, porque para poder levantar fondos y conseguir a los inversionistas que nos pongan plata, hay que trabajar, nadie te la regala acá. Para nosotros es imperativo que el RIGI se cambie, así no sirve para nada. Es más perjudicial que beneficioso. Lo voy a repetir hasta el cansancio, no lo puedo creer que haya pasado por diputado, y espero que acá se vote bien y se vote con conciencia, porque créanme que voy a invertir hasta el único peso que me queda en mi vida si sale el RIGI y me voy a poner de lleno frente al Congreso y voy a crucificar absolutamente a todos los diputados que lo votaron a favor, porque no tienen idea lo que hicieron. Es un desastre y tienen la obligación de escuchar a la industria, porque la están rompiendo toda. En el tratamiento de esta ley, y no es una acusación, es simplemente, se nota todo el tiempo cómo hay trasvasamiento de favores, que la verdad a simple vista, porque un legislador tiene que votar a favor o en contra de una norma, no por lo que le estén entregando a su provincia o a su universidad o lo que fuera, pero en realidad, o sea, si te compran el voto por plata que te ponían en el bolsillo con la supuesta Banelco, es más o menos lo mismo que si te compran el voto, hoy se lo dije a un senador acá, porque le dieron digamos, la financiación a la UBA o porque te aceptaron, digamos, la universidad en Río Tercero, ¿está claro? Entonces digo, ¿cuál es la diferencia, no? Y sin embargo todo esto se transmite en público y se habla en público y parece como que no pasará nada, como que no pasará nada. Hoy es 10 de junio, se cumplen 6 meses exactos de que Javier Milei asumió la presidencia. 183 días van, 183 días, y en cada uno de esos días ha habido cosas para contar, ha habido recortes de derechos, ha habido decisiones crueles por parte de este gobierno, y es obviamente estos días que utilizamos para repasar un poco cómo llegamos hasta acá y cómo se sigue, y me parecía mejor contarlo en días porque la verdad que esto es día a día y a cada uno de ustedes seguramente les cuesta cada día llegar hasta el final y remontarlo al otro día y sostener estos 6 meses de un gobierno que recién arranca pero parece que está hace mucho más. ¿Por qué parece que está hace mucho más? Porque está haciendo lo mismo que hicieron otras experiencias de derecha en la Argentina, pero a una velocidad inusitada y que va camino a una situación muy grave si esto sigue así. Les muestro algunos datos nada más que venimos compartiendo, no son nuevos, pero para que veamos también la magnitud. Hay datos de caída de la industria, esta es la industria manufacturera, el índice de producción industrial con caídas del 16,6% comparado al año pasado, un 15,4% acumulado este año, y sectores que llegan al 35% como los muebles, como la tecnología, al 25% los minerales no metálicos, 18% textiles, etcétera. Índices como los que muestra los domingos CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, donde tenemos caída sistemática. No se dejen llevar por esa B lo que es que muestra que cae menos rápido, pero sigue cayendo sistemáticamente la venta en los comercios, en todos los rubros. Me quiero detener un poquito más en los gráficos de salarios, porque se habla poco de salarios, y este es un gráfico para entender por qué insisto con esto de lo mismo pero más rápido. Este gráfico lo que te muestra es en la columna azul lo que fue el gobierno de Mauricio Macri,
en la columna celeste lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y la columna verde lo que es el gobierno de Javier Milei. Y son los salarios reales. Los salarios reales. Bueno, ustedes verán que en todos cae. Pero si ustedes ven, la columna del medio, que es la de el gobierno de Alberto Fernández, cae mucho menos. Y si ven la columna azul, azul oscuro, y la columna verde, que es la de Milei, el azul oscuro es Macri 4 años. Y el verde es Milei 6 meses. En realidad menos, porque estos datos son a marzo. Entonces Milei, en 4 meses y ahora 6, está generando la misma caída del salario real que Macri en 4 años. Ahí están los 3 sectores. Y los jubilados. La última columna es el haber jubilatorio mínimo. Una caída de 24 puntos con Macri, ya va 13 con Milei. Sector público, 23 puntos con Macri, ya va 20 con Milei. Sector privado registrado, 19 puntos con Macri, ya va 12 con Milei. Y el total, 20 puntos cayó con Macri, 15 con Milei. ¿Cayó durante el gobierno de Alberto Fernández? Sí, también. Y eso, yo he dicho ya muchas veces, es una de las razones de la derrota política y electoral del peronismo. Pero lo que te muestra acá es que cayó muchísimo menos y que Milei está logrando que nuestros ingresos caigan a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué significa esto? Y significa, por ejemplo, lo que reflejó el estudio de la UCA, que más allá de que no tiene la metodología del INDEC, si uno sigue la línea y cómo lo va midiendo, lo que muestra es que la pobreza subió 10 puntos desde que asumió Milei, del 44% al 55%, 11 puntos, y la indigencia se duplicó. E indigencia es no llegar a comer. Indigencia es no llegar a comer. 17 puntos de indigencia. 17. Hay mucho para mostrar de esto. Hubo un gráfico en estos días, vuelvo también a industria porque tiene mucho que ver con esto. Hay un gráfico de Pablo Berkovich que lo subió a su cuenta de Twitter, donde se ve también, sí, se ve chiquitito, pero lo que se ve es esta misma cuestión. En todos los rubros, caída a una velocidad el doble de la de Macri. Las linitas amarillas son el gobierno de Macri, las linitas violetas son el gobierno de Milei. Y fíjense que en todos los sectores hay caída y mucho más grande que durante los 4 años del gobierno de Macri. Esto es lo que está haciendo Milei. Una caída en toda la economía y creo que hay algo que hay que insistir y mucho. A propósito, esto no te pasa por impericia, esto no te pasa porque no sabes hacer las cosas, porque no sabes No. Esto es a propósito. Esto es una brutal transferencia de recursos de los trabajadores hacia el capital, decidida en los estudios de abogados y de contadores de las grandes empresas, y que Milei le pone la firma. Y que en estos 183 días ha sido sistemático. Porque no pifian una, No pifian una. Cada medida, cada decreto, cada resolución, cada decisión administrativa está escrita desde estudios de abogados importantes, como el de Funes de Rioja y otros que hemos publicado, para apuntalar este modelo económico. ¿Qué más hizo Milei en estos 6 meses? Licuó las jubilaciones. El 35% de ese famoso superávit que él vende está explicado porque bajó las jubilaciones reales. Eliminó la obra pública, lo cual no solo deja a 100.000 trabajadores directos y otros 100.000 indirectos sin laburo, sino que te pone en peligro. Hoy es el día de la seguridad vial, ahora en un rato vamos a hablar de eso. Cuando vos cortás la obra pública y, por ejemplo, no mejorás las rutas, se muere más gente. Y son 12 por día. Rompió relaciones con buena parte del mundo que comercia con nosotros, arrancando por los BRICS, la mala relación con Brasil, con China, con Rusia, con India. No entregó comida, duplicó la indigencia y no entrega comida. No entrega medicamentos a personas que se están muriendo. Ya hay casos de muertos porque no recibieron el medicamento que tenían que recibir. Corta las prestaciones por discapacidad. Recortó el presupuesto universitario, recortó el presupuesto educativo, recortó el presupuesto científico. Recortó los salarios de los docentes al no pagar el FONID. Aumentó la deuda, aunque no te lo van a decir.
pero aumentó la deuda. Incluso armó un negocio con la deuda de exportadores y aún así sigue aumentando la deuda con los exportadores. Eliminó las áreas de violencia de género en la semana del Ni Una Menos. Estableció una serie de protocolos represivos a través de Patricia Bullrich para que no se pueda protestar y tengan miedo para protestar frente a todo esto. Atentó contra la libertad de expresión, no solo como hizo la semana pasada en la Semana del Periodista, metiendo denuncias penales como contra nuestro compañero Darío Villarroel, contra Nancy Pasos, mandándole cartas documento a Roberto Navarro, sino que aprieta a periodistas todos los días, en público y en privado. Y en el medio de todo esto, le aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, hay menos trabajo. También liberó los precios de las prepagas, de la nafta, de los medicamentos, de la comida, de los alquileres. Esos son los 183 días de Milei. Un gobierno donde nada de esto es un error, donde todo lo han planificado, diseñado. Personas como Federico Sturzenegger, que sin ser funcionarios son los que toman las decisiones de Estado, y los que escriben básicamente un plan económico donde la única propiedad privada que no se respeta es la tuya, que es tu salario, que es tu ingreso. A mí me causa bastante gracia ver que el anarcocapitalismo, como se define Milei, es el respeto irrestricto por la libertad del otro, no joderle la vida al prójimo y que cada uno pueda llevar adelante su proyecto de vida respetando la propiedad privada. Bueno, la única propiedad privada que no respetan es la que tenemos la mayoría de nosotros, que es nuestro salario. Y nuestro salario cada día vale menos, porque cada día nos cobran más los que nos venden la comida, la energía, las tarifas, los servicios, los medicamentos, los alquileres. Y eso es una decisión que concentra la riqueza. Y van apenas 183 días. Y van apenas 183 días. Quedará en lo que queda, digamos, le quedan 3 años y medio de gobierno. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Quedará en la dirigencia política opositora y en la movilización también que pueda haber, más allá de esa dirigencia, el freno a todo esto. Esta semana se le puede poner un freno a la ley bases. También se le puede poner un freno en algún momento al DNU, que generó muchas de estas políticas que les acabo de mencionar. Y va a haber que insistir, por lo menos desde nuestro lado, con contar todas estas cosas que sistemáticamente están silenciando en buena parte de la prensa corporativa. 183 días de Milei. De Milei. ¿Sabías que Milei subsidia a su amigo Galperin a Mercado Libre? Obviamente, nadie es libertario gratis, como dicen ellos, ¿no? 100.000 millones de pesos por año con la tuya. Mirá todas las cosas buenas que se podrían hacer con esa plata. Primero, en el marco de una crisis alimentaria, sostener los comedores comunitarios y escolares del país durante el mismo periodo de tiempo. Comprar los medicamentos oncológicos para los pacientes que se nos están muriendo, no por 1, por 3 años. Cubrir el costo anual del funcionamiento de todas las universidades nacionales, que es el mecanismo de movilidad social ascendente para luchar contra lo que ellos llaman pobrismo. Mejorar los ingresos de miles y miles y miles de trabajadores de la economía popular e informal durante todo el año. Lo que podría garantizar salir de la indigencia a más de 80.000 trabajadores va solamente para un tipo. Miren, con Milei, con La Libertad Avanza, es toda para los buitres, que no son los empresarios nacionales que dan laburo, las pymes, no tiene nada que ver con eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Es para los que te pican los ojos, para los que se aprovechan de las necesidades de la gente, para los que cobran de más, explotan de más, afanan con las comisiones, lucran con el Estado, aunque después se hagan los libertarios. Milei es de ellos, Milei es de los buitres. Es un peón, no es un león. Milei está convencido de que perdió la agenda desde que se descubrió que estaba dejando pudrir los alimentos y quiere recuperarla metiendo preso a Grabois. Para eso prepara más denuncias truchas que difundirán los chepibes de los ricos, Majul y Viale, los cadetes de la riqueza. Los cadetes de la riqueza que le llaman a Grabois
gerente de la pobreza. Es importante entender, voy a recalcar la palabra dejando pudrir la comida, porque ¿qué hubiera pasado si Arely Jalad no lo denunciaba? Si le faltaba un mes a esa leche, se hubiera podrido. Es más, se está pudriendo gran parte porque no están pudiendo distribuir la leche con el método que han elegido. CONIN no tiene la organización para hacerlo, termina dándoselo a colegios, a municipios, y siguen dando vuelta en depósitos. Esa leche se va a pudrir. Recordemos que a partir de la denuncia de Arely Jalad, empezaron las denuncias en la justicia, las internas, empezaron a echar gente, se empezó a autodestruir el gobierno. Bueno, quieren recuperar la agenda echándole la culpa a Grabois. Milei, como todos los gobiernos de derecha que quitan derechos y transfieren ingresos de la población a la élite, necesita un culpable. Él elige a los pobres, en Europa eligen a los inmigrantes. Es importante entender que no ataca a los líderes de las organizaciones sociales, ataca a los pobres. Las organizaciones sociales nacen en los 90, en Cutralcó, en Plaza Huincul, cuando los despedidos de YPF supieron que tampoco se abriría una planta de fertilizantes que prometía darles empleo, y ahí los pobres se organizaron. Luego, en 2001, cuando la indigencia llegó al 27%, en 2001 había un 27% de personas que tenían hambre. Hoy hay un 18% y crece. Esos hambrientos se organizaron nuevamente. Las organizaciones sociales son los sindicatos de los sin trabajo. Los sindicatos de los trabajadores populares, de los cartoneros, de los precarizados. Esas organizaciones tienen líderes, tienen coordinadores, como cualquier organización. La derecha le apunta a los líderes para romper la pobreza organizada y entonces poder empobrecerlos sin resistencia. Las organizaciones sociales no solo reclaman. Una organización social se ocupa de que tengan comida, pero también de que esté provista la salita de salud. La organización se ocupa que los chicos tengan lo que necesitan para el colegio, se ocupan de alejar a los pibes de la droga, de ayudar a las mujeres víctimas de violencia, de armar y sostener bibliotecas, de los trámites para hacer documentos y de muchas otras carencias que el Estado no resuelve en esos lugares en los que conviven los marginados del sistema. En los próximos días verán a estos cadetes de los ricos, Majul y Viale, generar odio contra Grabois para justificar un futuro intento de encarcelamiento. No te engañes, están atacando a los pobres, están culpando a los pobres del enorme daño que le está haciendo a Milei al país. Bancar a Grabois es bancar a los más humildes. Estamos presentes como representantes del Consejo Directivo de la CGT, hay varios compañeros del Consejo que nos están acompañando, están los representantes de la 2CTA, está la compañera y amiga Tati Almeida, representación de los organismos de derechos humanos, están los compañeros de la UTEP, que son los que están llevando adelante una pelea impresionante con la entrega de los alimentos. Y solamente repetir lo que dijimos en el plenario de las regionales de la CGT el lunes pasado. Es una necesidad y es una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley base, como bien dijo el compañero Piñarelli, que destruye a las industrias, va a destruir al transporte, porque nuevamente los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Está el compañero Brey en representación de Aerolíneas Argentinas, que es una obsesión de estos gobiernos de derecha, de creer lo primero que hacer es vender Aerolíneas Argentinas y todas las empresas del Estado. También en el Día del Periodista reivindicar la lucha de los compañeros de Telan, que por un capricho de Terminator, si no sé si han visto el video, es una cosa de loco, ¿no? Tener un presidente que se ha convertido en el hazme rey del mundo, lo he dicho varias veces, donde va a hacer charlas, se hace el estadista afuera del país y acá adentro. Después del video ayer creo que se ha perdido todo respeto por la investidura presidencial. Pero al margen de eso, antes de darle la palabra y después de las preguntas, el día miércoles a partir de las 9 de la mañana
todos los trabajadores y trabajadoras, jubiladas y jubilados y todos los sectores de la sociedad que van a ser afectados si sale esta ley, nos concentramos en la Plaza Congreso para decirle a aquellos senadores o senadoras que todavía están dudando su voto que piensen que tienen una responsabilidad histórica. O se convierten en los héroes de la patria o se van a convertir en los traidores de la patria porque van a perjudicar a nuestro pueblo. Gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.